Entonces, estamos en la clase número 20 hoy. So we're starting class number 20 today. Y esto es lo que nos tocaba leer esta semana. And this is what we were assigned to read this week. Teníamos que leer Mateo 18, del 18 en adelante. We have to read Matthew 8 from Perdón, Mateo chapter 8 8, verse. 8 del 18 en adelante. We have to read Matthew 8 starting in verse 18 and so on. Lucas 9 del 57 al 62. Luke 9 verses 57 through 62. Marcos 4 del 35 en adelante. Mark 4 verse 35 and on. Tuvimos que leer Marcos también capítulo 5 hasta el 6. And then we read Mark chapter 5 through chapter 6 verse 6. Luego leímos Mateo 9. Then Matthew 9. Lucas 8 del 22 en adelante. From Luke 8:22 till the end. Y Mateo 13 del 53 al 58. And then Matthew 13 from verses 53 to 58. Recuerden que la razón por la cual le estamos haciendo así es porque estamos leyendo de los 4 evangelios más o menos las mismas historias. Remember that the reason why we're doing it this way is because we're reading more or less the same story from the different gospels. Así tenemos las diferentes perspectivas de un mismo evento o de una misma enseñanza. That way we can have the different perspectives of a singular event or happening. Y vamos a ver lo que leímos en términos de la historia o los hechos. Now we're going to go look into the facts of the history that we read about. Ve, hay una última parábola ahí que nos quedó pendiente, ahorita la voy a mencionar. There's a last parable that was there that we're going to mention. Porque la semana pasada leímos las parábolas del reino. Because last week we read the parables of the kingdom. Que están en Mateo, pero que también están algunas de ellas en otros evangelios. That are in Matthew, but that some of them are also in some of the other gospels. En lo que leímos esta semana, nos contó la historia de cómo algunos querían seguir a Jesús. When we read this week, we read the story of how some wanted to follow Jesus. Después la historia aquella maravillosa de cómo Jesús calma la tempestad. Then the marvelous story where Jesus calms the storm. Que está básicamente en los 3 evangelios sinópticos. That it's in all 3 synoptic gospels. Luego nos cuenta la historia de Jesús en Gadara. Then we hear the story of Jesus in Gadara. Donde se enfrenta a aquel endemoniado. Where he comes up to the possessed man. En Mateo dicen que eran 2, en los otros relatos dicen que era solamente 1. In Matthew it says that it's 2, but in the other gospels it says that it was just 1. Después de eso nos cuenta la historia de la hija de la sanidad, de la resurrección de la hija de Jairo. Then we read about Jesus healing, more the resurrection of the daughter of Jairus. Y en el camino cómo sana a una mujer que tenía un flujo de sangre. And on the way there, how he heals the woman with the issue of her blood. Después de eso vemos cómo Jesús sana a 2 ciegos. Then we see how Jesus heals 2 blind men. En uno de los relatos en uno de los evangelios dice que era nada más 1. In one of the gospels it says that it was only 1 man. Los que dijeron, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, y Jesús lo sanó. The ones that said, Jesus, son of David, David, have compassion with me. Y luego nos describe cómo Jesús sana, pero básicamente libera de un demonio a un hombre que estaba mudo. And then we see how Jesus basically heals, but in a sense of relieving him
and casting out a demon that was making him mute. Ujú. Y luego nos cuenta cómo Jesús regresa a su pueblo, a Nazaret, y es rechazado ahí en su propio pueblo. And then we see how Jesus goes back to his town of Nazareth and he is rejected from there. Y al final, en Mateo, que es el que nos cuenta este relato, Jesús habla de la cosecha, de que los campos están listos para la cosecha. And then at the end, Matthew tells us about this of Jesus talking about the harvest, that the harvest is ready. Uh-huh. Y en nuestra línea del tiempo vamos casi terminando el segundo año de ministerio público de Jesús. In our chronological timeline, we're around this end of that second year of Jesus's ministry. Uh-huh. Y básicamente lo que leímos se desarrolla aquí en Galilea, en esta costa aquí de Gadara y en Nazaret. So most of what we read was in that section of Galilee, and then in that coast by Gadara, and then Nazareth, obviously. Así que eso es lo que nos tocó leer esta semana. So that's kind of what we had to read this week. Entonces vamos a entrarle de lleno a principios, valores, claves y lecciones que encontramos en este relato o lo que leímos esta semana. So we're going to dive right into principles and values and keys and lessons that we read through all of this. Entonces voy a pedirles que tengan la Biblia lista ahí porque vamos a revisar algunos de estos pasajes, ¿ok? So I'm going to ask you to have your Bibles ready in hand just so we can go over some of these passages. Esto me quedó pendiente de hace como unas 3 semanas y lo tenía guardadito ahí porque quería comentarlo y no quiero que se me pase. I have this part saved from about 3 weeks ago, and I've kept it there because I don't want to forget to mention it. Entonces voy a pedirles que vayan a Mateo capítulo 11, versículo 25. Mateo 11, 25. I'm going to ask you to go to Matthew chapter 11, verse 25. Mateo 11, 25. 11:25. Okay, ¿lo tienen? You got it? Vamos a leer Mateo 11 del 25 en adelante. Dice, en aquel tiempo dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las has revelado a los que son como niños. Sí, Padre, porque esa fue tu buena voluntad. It says, starting in verse 25, at that time Jesus said, I praise you, Father, Lord of heaven and earth, because you have hidden these things from the wise and learned and revealed them to little children. 26. Yes, Father, for this is what you were pleased to do. 27 dice, mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y a aquel a quien el Hijo quiera revelarlo. 27, all things have been committed to me by my Father. No one knows the Son except the Father. No one knows the Father except the Son, and those whom the Son chooses to reveal him. Y después aquel famoso pasaje que dice, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. And then verse 28 has that verse that we all know. It says, come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. Bien, esto quería que regresáramos a revisar un par de cositas de este pasaje. I wanted us to go over a couple of things from this passage. Porque recuerden que mucho de lo que leímos, especialmente en Mateo, en el Sermón del Monte,
Because remember that a lot of what we read from the Sermon on the Mount in Matthew Ujú. Estaba hablando Jesús del carácter que los hijos de Dios tenemos. was Jesus talking about the character that us children of God should have. Ujú. De cómo vivimos los ciudadanos, o cómo deben vivir los ciudadanos del reino de los cielos. How the citizens of the heavens should behave. Ujú. Del reino de los cielos, no del cielo, del Of the, reino de los cielos. of the kingdom of heaven. Ujú. Y establece Jesús algo muy importante, And Jesus establishes something that is very important. algo que se repite, que él repite varias veces en su ministerio público. Something that he repeats multiple times in his public ministry. Y es esa actitud de niños. And it's that attitude of children. Aquí dice, Padre, gracias porque estas cosas las has escondido de los sabios e instruidos. Here he says, Father, thank you because you've hidden all these things from the wise and people who have learned a lot. Uh-huh. Los fariseos y los maestros de la ley ellos se consideraban sabios e instruidos. The Pharisees and the masters of the law considered themselves wise and learned. Ellos creían que ellos eran los que tenían el conocimiento de Dios. They believed that they had the understanding of God. Por otro lado, los niños, on the other hand, children, en el sentido natural, in the natural sense, eran menospreciados por los fariseos porque ser niño es sinónimo de ser inmaduro, de alguien que no conoce. were diminished by Pharisees because it represented immaturity, lack of knowledge because you're a child. Uh-huh. De hecho, la palabra que Jesús utilizó aquí In fact, the word that Jesus used here es una palabra que significa el que no habla. it's a word that means one who doesn't speak. Entonces, Jesús no está hablando de que la revelación él se la da a los niños en términos de edad. What Jesus is saying is not that the revelation is given to children based on age, sino a aquellos que son humildes y que callan y que no hablan ante la sabiduría de Dios. but it's those that are humble enough to not speak and listen and be quiet when they're confronted with the knowledge of God. Es el que sabe que tiene mucho que conocer. The ones that know that they have a lot to learn. El que es humilde para aceptar la corrección. The one that's humble enough to accept correction. Para abrirse a que Dios le dé nueva revelación. That is open and willing to let God give him new revelation. Vea la palabra que usa Jesús. Le has revelado a los que son como niños. Look at the words that he used. He said, you have allowed and revealed them to little children. Por cierto, no se pierdan ADN este domingo porque voy a hablar un poquito de la revelación de Cristo. By the way, don't miss DNA this Sunday because I am going to speak a little bit about God's revelation. No, la revelación de Cristo. Oh, the revelation of Christ. Más específica. Ahora, vea que Jesús está hablando del tema. El tema de aquí, es la revelación. Now, look here that the theme here is revelation. Ajá. Después dice, Padre, el Padre me ha entregado a mí todas las cosas y nadie conoce al Padre, solo el Hijo. Y el Hijo es quien revela al Padre a quienes Él quiere. It says here afterwards that everything was committed to him as by the Father, and that no one knows the Father except the Son, and that the Son is there to reveal the Father to those who he chooses. Y cierra cierra el capítulo con ese pasaje que repetimos y usamos muchísimo para animar a la gente.
And then we close this chapter with that passage that we use over and over again to kind of cheer up people. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados y yo les daré descanso. Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Uh-huh. Y aquí hay varias cosas que aclarar. And there's a couple of things that I want to clarify here. Pero permítame, deme un momentito para traer algo que se me olvidó traer que quiero mostrarles. Deme un momento. But give me a second so I can get something that I forgot to get. Listo. Uh-huh. Dice Jesús, vengan a mí los que están cansados y agobiados y yo les daré descanso. Jesus says, come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Ajá. Entonces, normalmente usamos este pasaje para animar a la gente. Normally, we use this passage and this verse specifically to like cheer up people. Ajá. Y prácticamente lo hacemos con todo, ¿verdad? Casi que es un pasaje que usamos para evangelizar. And we practically use it for everything. It's just a passage that we basically use for evangelism. O sea, a lo que me refiero como evangelizar es que lo usamos con los no creyentes. And what I mean by like an evangelical sense, evangelistic sense, is that we use it to non-believers, to give to non-believers. Y creo que hemos cometido un error al utilizar el pasaje de esta manera. And I believe we've made a big mistake in using this passage in that sense. Porque Jesús no le está hablando a los no creyentes, a los inconversos. Because Jesus is not speaking to the non-believers. Vean todo el concepto. En todo el pasaje Jesús le está hablando a sus discípulos. Look at the whole context. The whole time Jesus is speaking to his disciples. Él no le está ofreciendo descanso y paz a los incrédulos. He's not giving rest and peace to the non-believers. No, él está ofreciendo a aquellos que vienen a él. He's offering it to those who come to him. Y de alguna manera esa carga y ese peso que la gente tenía, and in a sense that weariness and that burden that people had, no es como nosotros lo explicamos ahora, que es el trabajo, el estudio, el hijo que se porta mal. It's not like we explain it nowadays that it's the jobs or work, study, or the son that doesn't behave correctly. Ajá. O una enfermedad que lo tiene muy lastimado. Or a sickness that has you very damaged. En el contexto del pasaje, in the context of the passage, lo que tenía a la gente cansada y agobiada, what had people burdened and weary, era la ley, it was the law. la religión sin vida. That religion with no life. La gente estaba cansada de tratar por sus propios medios de tener una relación con Dios y no poder. People were tired of attempting to have a relationship with God and not being able to. Y Jesús les dice, todos ustedes que viven bajo esa opresión religiosa de reglas, de una santidad personal que nunca se logra. And Jesus is telling them that any person that has that burden and that weariness from that religiousness and that attempting to find that holiness and that cleanliness, spiritual cleanliness that is unable to be reached. Eso cansa a cualquiera, desgasta a cualquiera. That takes a toll on anyone and it tires them out. Básicamente eso es lo que ofrecían los fariseos y los escribas. Basically, that was what
the Pharisees and the scribes were offering. A la gente. Jesús les dice, vengan a mí y yo les voy a dar descanso. And Jesus is telling them, come to me and I'm going to give you rest. Pero aquí es donde viene la afirmación que deja claro que el mensaje no era para los no creyentes. But here comes the confirmation that this wasn't for non-believers. Porque les dice, carguen mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Because it says, take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. No suena a ese evangelio moderno de las ofertas. It doesn't sound like that new gospel of the offers. Ajá, de las oportunidades. That of opportunities. Ese que tanto le ha hecho daño a la iglesia. That which has damaged the church so much. El venga y Cristo va a hacer todo por ti, te va a arreglar todos los problemas, te va a dar toda la plata, te va a sanar todas las enfermedades. That come and Jesus is going to give you everything. He's going to give you health and all the money and everything. No, Jesús está diciendo, vengan a mí y enyúguese conmigo. Jesus is saying, come to me and take my yoke. Ajá. Ahora, la mayoría de las personas no saben qué es. No lo ven porque no estamos, para la gente que escuchó esto era entendible, pero para muchos de nosotros no es entendible. For the people that were listening at that moment, hearing Jesus say this, they would understand it. But for some of us, it's a little bit harder to understand because we can't really picture what he's talking about. Por eso, en uno de mis viajes a Costa Rica, aproveché y me compré uno para enseñárselos. That way, in one of my trips to Costa Rica, I took advantage and I actually got something to be able to show you guys. Esto es un yugo. Bueno, es un yugo pequeñito, ¿verdad? Es algo pequeño. That's a yoke. That's obviously it's a small one, but it's a yoke. Esto es un yugo. Lógicamente decorado con colores muy típicos costarricenses. Obviously, it was painted and with very traditional Costa Rican colors. Ajá. Pero un yugo es este instrumento. But a yoke is that instrument que le permite a las personas que tienen ganado, vacas. That permits for people that have cattle. Poner un toro aquí y otro toro aquí. La cabeza de un toro aquí y la cabeza de otro toro aquí. Be able to put a bull in one side and another bull on the other side. Normalmente son bueyes, toros castrados, bueyes que ponen. Obviously they're oxen, creo que es como se llaman, oxen. Ox. Sí, ajá. Y entonces, el yugo, ¿qué es lo que hace? So what does the yoke do? Normalmente tiene a un buey viejo y ponen a un buey nuevo a la par. Typically what they do is they put an older ox on one side and then a younger one on the other. Entonces, el buey viejo tiene la sabiduría, ya está entrenado, ya sabe cómo trabajar la tierra. So that older ox already has the knowledge, has the experience, knows how to work the field. Pero el buey más joven tiene más fuerza. And the younger ox has more strength. Entonces, vean la simbología que está diciendo Jesús. So look at the symbol that Jesus is using. Jesús nos está enseñando que el descanso y la paz que recibimos de él, Jesus is telling us that rest and that peace that we find in him, solo la podemos encontrar cuando estamos enyugados con él. We can only find when we're yoked together with him. Y la ilustración del yugo nos habla de un trabajo. And the illustration of
the yoke, it shows us something about a job. O sea, que el recibir ese descanso y esa paz que promete Jesús Meaning that receiving that peace and that rest that Jesus is promising implica ser partícipes del trabajo que Él realiza en esta tierra. implies taking part in the work that he is doing. Cuentan que muchas veces el buey más joven, They say many times that the younger ox, que tiene más fuerza, the one that's stronger, que es menos entrenado, that has less training, que es más, que todavía no tiene la práctica, that doesn't have the finesse. a veces quiere moverse hacia donde él quiere, Sometimes they want to move wherever they want, wherever he wants to. pero el buey más viejo no se lo permite. But that older steer is the right name. That Entonces doesn't allow him. quiero dejarles esta imagen en sus ojos esta noche. So I want to leave this image in your eyes tonight. ¿No les parece que lo que Jesús nos está ofreciendo es un tipo de esclavitud? Isn't Jesus kind of basically offering us a type of slavery? Suena raro decirlo de esa manera, ¿verdad? It sounds strange saying it that way, right? Pero el yugo es un instrumento restrictivo. But the yoke is a restrictive instrument. O sea, el yugo restringe el movimiento y la libertad de uno de los bueyes. I mean, the yoke actually restricts the movement and the freedom of one of those steers. Entonces, ojo aquí, señores. Vean. Lo que Jesús está diciéndonos es esto. What Jesus is telling us is this. La solución para esa alma agobiada y cansada, The solution for that weary and burdened soul que está cansada por vivir bajo el pecado, bajo la ley, bajo la religiosidad, that is tired of living under sin, under the law, under religiosity. la forma para que una persona descanse The way for someone to be able to rest es que se someta voluntariamente a un yugo. is to voluntarily submit to a yoke. O sea, que permita que Dios lo enyugue, que Dios Padre lo enyugue a Cristo. It's letting God the Father yoke him together with Jesus. Y en esa interacción juntos, And in that interaction together, esa persona, dice Jesús, carguen con mi yugo y aprendan de mí. it says, 29. take my yoke upon you and learn from me. Pues yo soy apacible y humilde de corazón y encontrarán descanso para su alma. For I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. Porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. For my yoke is easy and my burden is light. Así que mis amados hermanos, no es que Jesús está diciendo, vengan a mí y ya van a vivir como en una vacación. And so, my beloved, it's not that Jesus is telling us, come to me and you're going to be like if you're in a vacation. ¿Verdad? Venga, yo les voy a resolver todo, yo voy a trabajar por ustedes. Come and I'll resolve everything for you and I'll work for you. No, lo que le está diciendo es, venga, enyúguese conmigo y yo le enseño cómo vivir. What he's saying is, come, take the yoke with me and I'll show you how to live. Es, venga, enyúguese conmigo y va a aprender de estar en comunión conmigo, va a aprender los principios de la vida. It's saying, take the yoke with me and learn those principles about life. ¿Quién dice que el Señor no nos pone cargas? Claro que sí nos pone cargas, pero son livianas. Who says that God doesn't give us burdens? Of course, God gives us burdens, but they're light. Así que quería compartirles esto para que reinterpretemos este pasaje que me parece que se usa muy mal. So I wanted to share this with you so that we can start reinterpreting this
verse in this passage so that we can stop using it so wrongly. Así que vamos, ¿cuántos aquí aceptan el yugo del Señor? So how many of us accept the yoke of the Ujú. Lord? Eso es lo que está por verse. Ujú. That's what we're going to see. Ok, ahora vamos a, bueno, ahí está, Mateo 11, 25 y el descanso. Vamos a Marcos capítulo 26. Había otra cosa que quería nada más resaltar. Marcos 4, 26. So let's go to Mark 4. Marcos 26. 4. Ujú. There was Marcos something 4. else I wanted to talk about here. Esta, es parte de las parábolas. Dije que había quedado una parábola pendiente ahí. This is part of the parables. Remember, I had mentioned that there was a parable that was missing. Ajá. Y en el relato que hace Marcos, Marcos pone la parábola del sembrador. And in Mark's sharing of the story, Mark puts a parable, Pone la parábola del sembrador, the parable of the the sower. sower. Ajá. Y después también escribe o nos muestra la parábola de la semilla de mostaza. And then he also shares with us the parable of the mustard seed. Pero en medio But right in between that, pone esta parábola que no tuvimos tiempo de leer y que quería leer. Dice así. he puts this parable that we weren't able to read before, but we're going to read now. 26, versículo 26 de Marcos 4. Perdón, Verse sí, 20. de Marcos 4, ajá. Verse 26 of Mark chapter 4. Dice, Jesús continuó, el reino de Dios se parece a quien esparce semilla en la tierra, sin que éste sepa cómo, y ya sea que duerma o esté despierto, día y noche brota y crece la semilla. La tierra da fruto por sí sola, primero el tallo, luego la espiga, después el grano lleno de la espiga. Tan pronto como el grano está maduro, se le mete la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. It says, starting in verse 26, he also said, this is what the kingdom of God is like. A man scatters seed on the ground, night and day, whether he sleeps or gets up. The seed sprouts and grows, though he does not know how. All by itself, the soil produces grain, first the stalk, then the head, then the full kernel in the head. As soon as the grain is ripe, he puts the sickle to it because the harvest has come. Entonces, quiero decir aquí un par de cosas interesantísimas. So I want to say a couple of very interesting things about this. Cuando hablamos de todas las parábolas del reino, Jesús está explicando, está comparando ciertos aspectos del reino de Dios con cosas de la vida diaria. If you remember when we were talking about the parables of the kingdom, Jesus, with all these parables, is speaking and making illustrations about different parts of the kingdom of heaven. Comparándolas con cosas de la vida. Comparing them to daily life things. Y en la parábola del sembrador. And in the parable of the growing seed. No, the sower. The sower. Ajá. Jesús lo que hace es que nos dice que el terreno o la tierra define que la semilla produzca o no. Jesus tells us that the soil determines if the seed grows or doesn't. Entonces, y recuerda que hablamos de que ese era el corazón. And remember that we talked about that being the heart. Los diferentes tipos de tierra. The different types of soils. Pero ahora aquí dice algo que es muy poderoso. But here he says something that is very powerful. Y es el hecho de cómo funciona la semilla en sí misma. And it's about the fact how the seed actually works itself. Y usa una expresión que es muy interesante. And he uses an expression that is very interesting. Porque dice en el 27, sin que éste sepa cómo, ya sea duerma, que esté despierto día y noche, dice que la semilla brota.
In verse 27, it says, night and day, whether he sleeps or gets up, the seed sprouts and grows, though he does not know how. Ajá. Y dice el 28, la tierra da fruto por sí sola. Ujú. And then 28, at the start, it says, all by itself, the soil produces the grain. Ahora ve qué interesante. Ya mezcló la semilla con la tierra. Look how interesting. Now he's mixing the seed with the soil. La semilla en un saco no nos sirve de mucho. Seed in a bag, in a sack, doesn't really benefit us in any way. La semilla sirve cuando se planta en una tierra. The seed works when it is planted into a soil. Pero una vez que es plantada en la tierra, But once it's planted into the soil, ahora es la semilla y la tierra produciendo juntas. now it's the seed and the soil producing together. Por eso cuando leímos las parábolas That's why when we read the parables y el sermón del monte, in the Sermon of the Mount, vimos que la productividad depende o los frutos dependen del corazón. we see that the productivity or the fruits that come out depend on the heart. Lo importante aquí es lo que Jesús está diciendo. The important thing here is what Jesus is saying. Y es que esa semilla tiene el poder para producir. Is that the seed has the power to grow. No se sabe cómo, We don't know how. no se sabe en qué momento. We don't know when. Dice que el sembrador está dormido o despierto y la semilla está produciendo. It says that the sower is asleep or awake and that the seed just grows. Uh-huh. Y dice que primero sale el tallo, después la espiga y después el grano lleno de espiga. Uh-huh. It says that first the stalk, then the head, then the full kernel in the head. Ajá. Y entonces aquí es la lección que no quería dejar pasar. And here's a lesson that I didn't want to let pass. El reino de Dios nos llega a nosotros en forma de palabra. The kingdom of God comes to us in words, En forma de la palabra. in the form of the word. Ajá. Nosotros escuchamos, We hear, leemos la palabra. we read the Dios word. nos habla a nuestro espíritu. God speaks to our spirit. Y nuestro corazón define si esa palabra se va a quedar o va a ser improductiva. And our heart defines if that seed is going to produce or is going to be inactive. Tristemente, mucha gente escucha la misma palabra el domingo y no todos producen igual. Sadly, a lot of people hear the same word on Sundays, but they do not produce the same thing. Uh-huh. A algunos vienen las aves y pum, se las llevan inmediatamente. Saliendo nomás, llegan al estacionamiento y ya el diablo les robó la palabra. For some, they get the seed, and by the time they're in the parking lot, the devil already took it away from them. A otros cuando tienen problemas que esa palabra ya se vuelve improductiva. For others, it's when they have problems that word becomes Pero lo que Jesús está afirmando aquí But what Jesus is affirming here, es un hecho muy importante. it's a very important fact. Y es que aquel que recibe la palabra y que es buena tierra, And that is that he who receives the word and has a good soil, o sea, un corazón humilde como de niño, meaning a humble heart like that of a child, abierto a recibir la enseñanza de Dios. open to receive the teachings of God. Dice que esa semilla en sí misma produce el fruto. It says that seed in itself will produce the fruit. Esa expresión en sí misma produce por sí sola o en sí misma. That phrase, all by itself or by itself, es la palabra griega automate.
It's the Greek word automate, que es de donde sacamos nosotros la palabra automáticamente. which is where we get the word automatic. O sea que la palabra va a producir automáticamente el fruto. Meaning that the word will automatically produce the fruit. Me gustaría pasar horas hablando sobre esto, pero no puedo, obviamente. I would love to talk for hours about this, but I can't, Pero obviously. cuando una persona realmente recibe la palabra de vida, But when a person truly receives the word of life, esa palabra produce vida dentro de la persona. that word itself produces life inside that person. Y esa misma palabra empieza a producir más vida y esa vida se va viendo cada vez más. And that word starts producing more and more and more life, and you are able to see more of it every single time. Es el poder transformador, It's a transforming power. es el poder renovador, It's a rejuvenating power. es el poder que produce fruto. It's a power that produces fruit. Y aquí viene la clave, And here's the key component, en el cual nosotros no tenemos nada que ver. in which we have nothing to do with it. Y aquí es donde viene la parte que quiero ponerles en su corazón. And this is the part that I want to place in your hearts. Yo trabajo la tierra, sí, trabajo mi corazón, I work the soil. I work the land. Yes, I work on my heart, pero yo no soy quien me transforma. but I'm not the one who transforms me. Es la palabra del reino en mi corazón la que me transforma. It's the word of the kingdom of heaven in my heart that transforms me. Y ahora que estamos hablando más sobre el nuevo pacto, es una verdad que se va a ir haciendo más fuerte en nosotros. And now that we're talking about the new covenant, it's a word that is going to be more and more transforming in us. Porque, ¿cuál es la diferencia entre la religión Because what's the difference between religion y la nueva vida en Cristo? and new life in Christ? La diferencia es que en la religión, The difference is that in religion, igual que los fariseos, just like the Pharisees, yo soy el que tengo que cambiarme. I am the one who has to change myself. Yo tengo que hacer cosas. I have to do things. Alguien me preguntó el otro día, pero bueno, ahora entonces con este entendimiento del nuevo pacto, Someone asked me the other day, well, now with this understanding of the new covenant, entonces ahora Dios es el que me transforma, yo no tengo que cambiarme. now God is the one who changes me. I don't have to change. Bueno, es que siempre ha sido así porque es imposible para nosotros cambiarnos. Well, it's always been like that because it's impossible for us to change ourselves, Porque sería la carne tratando de cambiar carne. because it would be flesh trying to change flesh. Y de eso está lleno el mundo, And that the world is full de lugares de rehabilitación. of rehab centers, Ajá, donde una persona que está metida en una adicción where a person that is stuck in an addiction aprende learns sin tener una relación con Dios without having a relationship with God a mantenerse limpio. to maintain themselves clean. Y muchos pensamos que la vida cristiana es eso también. And a lot of us think that the Christian life is the same thing. Y como lo vimos en Romanos, Pablo dice, es imposible, no se puede. And like we saw in Romans, Paul says that it's impossible. It can be done. Pero si nosotros trabajamos nuestro corazón But if we're able to work our own hearts para recibir la palabra del reino, to be able to receive the word of the kingdom of heaven, esa misma palabra va a producir en nosotros. that same word is going to produce in ourselves. Tal vez al principio no se vea, Maybe at the beginning you won't be able to see pero it, empieza a surgir una necesidad desde el espíritu en nosotros a cambiar. but
an urge to change will start to begin in our own spirits because of it. No es una, uy, no tengo que hacer esto porque soy cristiano, no tengo que hacer esto porque tengo que amar porque soy cristiano. It's not, oh, I can't do this because I'm Christian. I can't do this because I'm Christian. I have to love because I'm a Christian. No, sino que empieza a brotar de manera natural. But it actually starts to sprout in a natural way. Y ese es el poder de la vida de Dios en nosotros. And that's the power of life with Christ in us. Que no estamos nada más tratando de cambiarnos y portarnos bien. That we're not just trying to change ourselves and behave correctly. Sino que estamos experimentando la vida de Cristo y su reino transformándonos. But that we are experiencing the life of Christ transform us. Y eso empieza a dar señales. And that starts giving out signals. Automáticas. Automatically. O sea, yo no tengo que decirle, hoy tengo que amar, tengo que perdonarte, sino que automáticamente sale el deseo de amar, de perdonar, de servir. Meaning, I don't have to be, oh, I gotta love, I gotta love, I gotta love. It automatically, naturally will start to happen and I'll start to love. Pastor, entonces, ¿qué pasa con la gente, con tantos cristianos? Pastor, so what's happening with so many Christians? A quienes no se les ve el tallito o la espiga, menos el grano lleno. Who you can't see the stalk or the head or even less the full kernels. ¿Será que ellos no tienen la palabra? Could it be that they don't have the word? ¿O que la palabra no tiene efecto en ellos? Or that the word doesn't have an effect in No, them? Jesús está afirmando que la palabra tiene el efecto de vida. Es imposible que la palabra no produzca vida. Jesus is very clearly saying that the power of life is in the seed and that it's already there and it cannot be changed. El problema posiblemente está en la tierra. The problem is most likely in the soil. Tal vez es una tierra llena de piedras. Maybe it's land that is full of rocks. O llena de espinas. Or full of thorns. Que es la otra parábola. Which is the other parable. Así que les dejo eso porque me parece muy interesante y quería clarificar esto. So I leave you that because it's very interesting and I wanted to clarify that. Bien, lo siguiente es Lucas capítulo 9:57. Vamos a Lucas 9:57. The next is Luke chapter 9 verse 57. So let's go over there. Lucas 9:57. Luke 9:57. Este relato también aparece en 3 de los evangelios sinópticos. Los evangelios sinópticos. These events are in 3 of the... Sí, en los 3 sinópticos. In the 3 synoptic gospels. Y ve lo que dice. And look at what it says. Dice el 9:57. Dice, iban por el camino cuando alguien le dijo, te seguiré a donde quiera que vayas. Las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos, le respondió Jesús, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. A otro le dijo, sígueme. Señor, le contestó, primero déjame ir a enterrar a mi padre. Deja que los muertos entierren a sus propios muertos, pero tú ve y proclama el reino de Dios, le replicó Jesús. Otro afirmó, te seguiré, Señor, pero primero déjame despedirme de mi familia. Jesús le respondió, nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. Starting in verse 57, it says, as they were walking along the road, a man said to him, I will follow you wherever you go. Jesus replied, foxes have dens and birds have nests, but the Son of Man has no place to lay his head. He said to another man, follow me. But he replied, Lord, first let me go and bury my father. Jesus said to him, let the dead bury their own dead, but you go and proclaim the kingdom of God. Still another said, I will follow you, Lord, but first let me go back and say goodbye to my family. Jesus replied,
No one who puts uh, a hand to the plow and looks back is fit for service in the kingdom of God. Vean, señores, en algún momento de nuestra vida tenemos que madurar. Look, beloved, at a point of our life, we have to mature. De una congregación de 300 personas, en este momento, en esta clase, hay 13 nada más. From a congregation of about 300, in this class right now, there's 13. Y yo sé que algunos van a ver el video después. And I know some are going to watch the video later. Pero a nosotros los pastores, predicadores, maestros, But us, the pastors, the preachers, the teachers, nos toca enfrentar una época donde la resistencia más grande we have to confront an era donde la resistencia más grande where the biggest resistance no viene del mundo, sino que viene adentro de la iglesia. It's not coming from the world, but actually inside the same church. Y no es gente con malas intenciones. And it's not people with bad intentions. Es gente egocentrista. It's egocentric people. Ajá. Es personas que no tienen a Cristo como el centro, sino que se tienen a sí mismos como el centro. It's people who don't have Christ as a center, but themselves as a center. Es más, yo creo que yo todavía estoy en esa, yo personalmente, a veces me encuentro yo en el centro y a veces encuentro a Cristo. Estoy en eso. In fact, even myself, sometimes I find myself as the center and sometimes Christ as the center. I'm still between all of that. Porque en las últimas décadas hemos tenido un evangelio humanista. Because in the last couple of decades, we've had a very humanitarian event. No, humanistic gospel. Sí, humanitarian it's okay. Humanitarian is a good gospel, but no. Sí, pero humanistic. Es self-centered, o sea, centrado en nosotros, ¿verdad? Meaning a self-centered gospel. Y básicamente la idea que se promueve es and basically the idea that is promoted que Dios trabaja para mí. Is that God works for me. Que Dios va a cumplir mis sueños. That God is going to make my dreams come true. Que Dios me va a bendecir a mí. That God is going to bless me. Ahora en la tarde hablábamos varias personas. In the afternoon, I was talking to a couple of people. Y hablábamos de los retos que hemos tenido en nuestra salud. And we were talking about the challenges that we've had in our health. ¿Verdad? Algunas personas batallando con ciertas cosas físicas, enfermedades, etcétera. Some people battling physical illnesses or sickness. Y en nuestro cerebro y en nuestra alma, and in our brain and in our soul, está muy enraizada todavía esa idea. It's very deeply rooted, the idea que si yo busco a Dios, that if I go to God, que si leo la Biblia, that if I read the Bible, que si me reúno los domingos, that if I go to church on Sunday, si canto y alabo, if I sing and worship, Dios me tiene que sanar. God has to heal me. Dios me tiene que resolver los problemas. God has to solve my issues. Dios me tiene que dar lo que yo sueño. God has to give me what I dream of. Y la verdad es que lo hace mucho. And in reality, he does a lot of it. Dios nos sana. God heals us. Dios nos provee. God provides for us. Dios nos salva de peligros terribles. God saves us from horrible dangers. La semana pasada, Evelyn y yo estuvimos a fracciones de segundo de tener un accidente en carro que creo que nos hubiera matado. Evelyn and I were actually by milliseconds saved from a horrible
car crash that could have easily ended up with us both dead. Pero yo creo que fue por centímetros que no chocamos. I do believe that it was by just centimeters that we didn't crash. Creo yo en la protección de mi padre, por supuesto. Do I believe in my father's protection? Of course. Creo yo en su provisión, por supuesto. Do I believe in his provision? Of course. Creo yo en su sanidad, por supuesto. In his healing? Of course. Creo en su provisión diaria, lo creo, claro que sí. Do I believe in his daily provision? Yes, of course I do. Pero ese no debe ser el centro de mi corazón. But that shouldn't be the center of my heart. Lo que yo puedo recibir de Jesús. What I can receive from God. Lo que yo puedo recibir de Dios. What I can receive from Jesus. Porque entonces eso pone a Dios o convierte a Dios en un HEB. Because that converts God into an HEB. Ajá. Here everything is ¿qué? Better. Entonces es un HEB, ¿verdad? Voy ahí a sacar lo que yo necesito o lo que quiero. It's basically HEB. I go there to get what I need or what I want. Y vea cómo ahora cuando cambié la perspectiva del yugo, vengan a mí los que están cansados y trabajados. And look at how when after I changed the perspective of about the yoke, about those come to me who are weary and burdened. Y vemos a Jesús ofreciéndonos un yugo. And we see Jesus offering us a yoke. Algo que nos restringe. Ajá. Something that's going to restrict us. Que de alguna manera nos esclaviza. That in a sense kind of enslaves us. Ajá. Por eso, claro, por eso el apóstol Pablo decía, yo soy un dulos del Señor. Of course, that's why the apostle Paul would say, I'm a doulos of God. Que significa esclavo o siervo o esclavo. Which means servant or slave. Pablo lo dijo. Paul said it. ¿Por qué? Porque cuando nosotros interactuamos con Dios, why? Because when we interact with Jesus, estamos interactuando con aquel que sí nos salvó. With God, we're interacting with He who saved us, que es nuestro Padre, that is our Father, pero que hace una demanda de nosotros. But that makes a demand of us. Ajá. Y es que nos pide todo. And he asks us for everything. Él nos salvó. He saved us. Y nos toma por completo. Ahora le pertenecemos a él. And he takes us completely. Now we belong to him. Entonces, aquí viene algo. Jesús, este evangelio de Marcos nos presenta 3 casos de 3 personas. So the Gospel of Mark presents us 3 different cases for 3 different people. Que con buenas intenciones. That with good intentions. Que con buen deseo. With a good desire. Más que buenas intenciones, con buen deseo. More than just good intentions, with a good desire. Querían seguir a Jesús. Wanted to follow Jesus. No está hablando de fariseos. It's not talking about Pharisees. O sacerdotes. Or priests. Sino que está hablando posiblemente de algunos discípulos. But it's most likely talking about some of the disciples. Y nos presenta 3 niveles. And it shows us 3 different levels. Este es uno de los mensajes que me gustaría predicar un domingo, pero no sé si la gente me lo aguantaría. This is one of the messages that I would love to be able to preach on a Sunday, but I don't think the people would handle it. Porque al primero, el primero le dice, yo te voy a seguir donde tú quieras. Because the first one tells Jesus, I'll follow you wherever you go. Sin embargo, Jesús le ve las intenciones. Nevertheless, Jesus sees his intentions. Posiblemente eran intenciones materiales. Most likely they were material intentions. Seguramente esta persona dice, uy, si yo ando con Jesús hace milagros y él puede hacer cualquier cosa y me va a ir bien. He's probably thinking, oh, if I follow Jesus, he's going to do miracles and everything's going to go good for me. Ajá. ¿Y qué le dice Jesús? And what does Jesus tell him?
Las zorras tienen madrigueras y las aves nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. He told them, foxes have dens and birds have nests, but the Son of Man has no place to lay his head. O sea, le está diciendo, ¿me puedes seguir? Sí, So he's telling him, yeah, you can follow me, pero no te quiero prometer y no te voy a prometer y no te puedo prometer. but I can't promise you, and I won't promise you because I can't promise you Cuestiones materiales, any materialistic things, riquezas materiales, material riches, porque este trabajo que yo hago because the work that I do me obliga en este momento a no tener ni siquiera dónde acostarme. obligates me to not even know where to lay my head. No es que Dios está diciendo que nosotros no vamos a tener, It's not Jesus saying that we're not going to have a place to lay, pero esta misión que tenemos en esta tierra but this mission that we have in earth puede ser que provoque que en algunos momentos tengamos que soltar y renunciar a lo material. may be that we have to renounce and let go of material things. El segundo se le arrimó y le dijo al otro, en el versículo 59 dice, a otro fue el Señor el que le dijo, sígueme. Uh-huh. In verse 59, we see that Jesus is the one that tells another man to follow me. Ajá. Recuerdan, se lo dijo a Mateo también. Remember that he told Matthew too. Y Mateo se levantó y dejó todo. And Matthew just got up and left everything. Y a este le dijo, sígueme. And to this one, he told him, follow me. Vio, dice, este es un potencial discípulo que yo voy a usar. He saw him. He said, this is a potential disciple that can train and use. Y la persona le dijo, Señor, primero déjame ir a enterrar a mi padre. And the man told him, Lord, first let me go and bury my father. Es muy poco probable que sea que el papá estaba muerto. Es muy poco probable. It's very unlikely that the father was dead. O sea, que no pudiera irse porque tengo a mi papá aquí muerto y no estoy en el proceso de enterrarlo. No, es muy poco probable que eso quiera decirlo, que eso signifique lo que dijo. It's very unlikely that like the man had his dead father right there and he was in the process of burying him. Uh-huh. It's not likely that was the case. Es más posible que lo que sucedió o lo que estaba sucediendo es que el padre estaba enfermo. It's the most likely thing is that what was happening was that the father was sick. Y posiblemente este era un primogénito. And most likely this was a firstborn. Ajá. Entonces él estaba obligado por la ley a quedarse con el papá y a cuidarlo y ir con él hasta que muriera. So he was obligated by the law to take care of his father and to be there until the sickness took him. Pero aquí Jesús hace algo que posiblemente fue inesperado para este hombre. But Jesus does something that was most likely very unexpected to the man. Le dice, deja que los muertos entierren a sus propios muertos, pero tú ve y proclama el reino de Dios. And Jesus says, let the dead bury their own dead, but you go and proclaim the kingdom of God. Uh-huh. ¿Qué le está diciendo? What is he telling him? Algo que casi no predicamos. Something that we rarely preach. Es más, y si lo tratamos de predicar, sentimos que estamos pasando la raya con la gente. In fact, if we try to preach it, we feel like we're crossing the line with people. Yo le agradezco a mi pastor Alejandro que me enseñó este principio. I am grateful to my pastor Alejandro, that he taught me this principle. Y es que cuando Dios nos llama a una tarea de reino, And that is that when God calls us to a task in the kingdom of God, todo lo demás, incluyendo nuestra familia, tiene que quedar en un segundo lugar. everything else, including our family, has to be left at a lower level. Uh-huh. Recuerda cuando le dijeron a Jesús, ahí está afuera tu mamá y tus hermanos, ve que te están llamando. Remember when with Jesus, they went up to him and told him, hey, your mom and your siblings are outside, go so you can talk to them.
¿Qué dijo Jesús? What did Jesus say? Mi madre y mis hermanos son estos que hacen la voluntad del Padre. My mother and my brothers are these people who are doing God's will, my Father's will. ¿Está siendo Jesús insensible? Is Jesus being insensible? Insensitive or insensitive? Insensitive? Ajá. No, lo que está haciendo es presentando la urgencia de la predicación del reino. What he's doing is showing the urgency and the need that preaching about the kingdom of God Vean, has. el reino es vida. Look, the kingdom of God is life. Y él está diciendo a este discípulo, tienes una responsabilidad de comprometerte con el mensaje de vida. He's telling this disciple, you have a commitment to proclaim the kingdom of life. Ajá, de este mensaje de vida. Of this message of life. A tu papá, to your father, que está a punto de morirse físicamente, who is about to die physically, tus otros familiares, your other family members, que están muertos espiritualmente, that are dead spiritually, se pueden encargar de él. Can take care of him. Pero hay urgencia de que se hable de la vida y de la verdad. But there's an urgency to speak about life and about the kingdom. The truth. And the truth. Lo pueden ver, sí. Entonces, señores, nuestra lealtad jamás debe estar puesta ni aún en nuestra familia. So, people, our loyalty should never be placed even on anything, even including our family. Porque el llamado que Dios nos hace para participar de su reino es vida. Because the calling that God has given us to speak about his life. Vean, yo he visto gente que no responde al llamado de Dios. Look, I've seen people that do not respond to the call of God. Para dedicarse a un matrimonio que termina en divorcio. To dedicate themselves to a marriage that ends in divorce. Para dedicarse a hijos que terminan haciendo lo que les dé la gana. To dedicate themselves to sons and daughters and children that just end up in the world. Para proveer. To provide. Y eso los termina separando de Dios. And that ends up separating them from God. No es que Dios está siendo insensible. It's not that God is being insensitive. Está definiendo nuestras prioridades. He is defining our priorities. Y el último dice, te seguiré, pero déjame ir a despedirme de mi familia. The last one says, I will follow you, Lord, but first let me go back and say goodbye to my family. Jesús le dice, nadie que mire atrás, después de poner la mano en el arado, es apto para el reino de Dios. And then Jesus tells him, no one who puts a hand to the plow and looks back is fit for service in the kingdom of God. Quiere decir, y aquí termino con esta ilustración que usa Jesús. Meaning, and here I'll end with this illustration that Jesus gives. Cuando una persona, el arado es esa herramienta que se usa para abrir surcos en la tierra para plantar. A plow is a tool that you use to dig through the land to be able to plant. Ajá, no sé cómo se dice surcos en inglés, pero bueno. I believe I think they're called trenches, but I'm not sure. Bueno, y la persona que va haciendo los surcos tiene que ir viendo hacia el frente. The person who is pushing the plow has to be looking forward. Normalmente el arado lo mueven los bueyes. Most of the time, most often, the plow is being moved by steer. Pero la persona tiene que llevarlo y tiene que ir con la mirada hacia el frente. But the person has to be watching and have their side forward.
Porque si no, los surcos quedan torcidos. Because if not, the lines are crooked. Y ustedes han visto los campos cuando los van a plantar, se ven los surcos así rectitos. And if you see a field where they're planting, you'll see the small trenches that are very straight. Por eso, toda persona que tiene otras lealtades diferentes al Señor, That's why any person that has any loyalties aside from God no sirve para el reino. cannot work in the kingdom. Y lo voy a dejar ahí para que lo traguemos. And I'll leave it there so we can swallow it. Yo sé que este no es el mensaje del Dios va a hacer todo por mí. Este es el mensaje de la demanda, pero este es el evangelio. I know that this isn't the message of God is going to do everything for me, but this is the message of the gospel. Gracias, nos vemos. Thank you. I'll see ya.